Amén, amén, amén. Buen día, hermanos. Buen día iglesia. Buen día. Buenos días, pastor. Hoy entramos a continuar el libro de los Hechos. Ya, gracias a Dios, hemos podido llevar dos capítulos. Hoy entramos al tercer capítulo del libro de los Hechos. Aquí vemos dos acciones que Dios llevó a cabo a través de Pedro en el templo. Hoy trataremos de estudiar el capítulo 3, versículo del 1 al 10, y la siguiente semana, si Dios quiere, del 11 al 26. Este capítulo 3, vemos primero la primera parte que hoy vamos a desarrollar, cómo él sanó a un cojo en el templo, ¿sí? Y cómo él predicó a Cristo en el templo. Entonces, reitero, son dos acciones que Dios llevó a cabo a través de Pedro en el templo. Amén. Dios usó a Pedro para sanar a un cojo en el templo. Y cuando hablamos de sanar, hablamos de sanidades, ¿sí? Y a veces ese es un tema bastante utilizado, especialmente por algunos charlatanes dentro de la iglesia evangélica, estoy hablando. Aquí vemos un milagro verdadero, ¿sí? Para confirmar la palabra. Hablar de sanidades a veces puede ser malinterpretado de acuerdo a lo que tú oyes. Sin embargo, antes de empezar aquello, siempre voy a ponerte bien clara la posición que tenemos. ¿Dios sana en la actualidad? Podríamos preguntar, ¿Dios sana en la actualidad? Si no fuese así, yo les hubiera pedido estas semanas y estos meses que hemos pasado realmente situaciones difíciles, ustedes saben, hemos pasado como familia, especialmente en la salud de mi esposa. Si Dios no sanara en la actualidad, yo les hubiera pedido orar para que Dios pueda, a través de sus oraciones, responder y acudir a ese Dios que sana. ¿No es cierto? Si yo creyera que Dios no sana en este tiempo, pues no les diría, oren por favor. Entonces, yo entiendo que Dios sana en la actualidad, ¿sí? En respuesta a las oraciones de los santos. Amén. Aleluya. ¿Sí? ¿Conforme a qué? A su propósito, conforme a su soberanía, a su prerrogativa. Entonces, Dios sana a través, ¿no es cierto? Dios sana en respuesta ¿de quién? En respuesta a las oraciones de los santos, de sus hijos, pero siempre conforme a su soberanía. Ahora, hablar de milagros, hablar de sanidades, ¿sí? Es un tema que se va a hablar en el capítulo 3. A veces nosotros entendemos mal el término de milagro, ¿sí? O no tenemos clara la idea como otra terminología que usamos, que es la providencia. Nosotros en este tiempo que hemos pasado una situación difícil de mi esposa en sus enfermedades, ustedes saben, conocen, realmente hemos estado en una batalla muy dura en cuestión de la salud. Hemos visto, no podríamos decir un milagro, porque un milagro, ¿sí? Si podríamos definir lo que es un milagro es como un acto de Dios en el que los procesos, leyes naturales controlados providencialmente por Dios son alterados en su operación normal, y debe ser algo visible, algo externo. Cuando nosotros narramos los milagros y las maravillas que los apóstoles hicieron en la iglesia, en la primera iglesia, ¿sí? En la primera hermandad de cristianos, son realmente milagros, pero que son sobrenaturales, ¿sí? Usted ve a un cojo, y como lo vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Un cojo de nacimiento, ¿sí? Nunca había caminado, no sabía lo que era estar de pie, menos había saltado o corrido, ¿sí? Entonces usted ve ahí un milagro, algo sobrenatural, algo que realmente va más allá de las leyes naturales, ¿no es cierto?
Un milagro que de 2 peces o 5 panes empiecen a multiplicar, realmente es algo que sobrenatural, ¿no? ¿Sí? Las leyes de la naturaleza quedan al margen o son controladas por Dios. Que Jesús camine sobre las aguas, usted camine y seguramente usted se va a hundir, ¿o no? Entonces, milagros realmente son esas acciones, o sea, son esos actos de Dios, ¿sí? En el cual los procesos, las leyes naturales son controladas providencialmente ¿por quién? Por Dios, ¿no? Son alterados en su operación normal y debe ser algo visible, algo externo. En cambio, la providencia, ¿sí? Es el control que Dios ejerce del universo, haciendo posible la existencia de todo lo que ha creado y dirigiendo todo detalle de su creación conforme a sus propósitos. Déjame explicarte, déjame darte un ejemplo. Mi esposa tenía su hematóloga, ¿sí? Una mujer mayor. Y en el transcurso de todo este año siempre ella acudía a lo que es las soluciones de yeso. Usted, ¿no es cierto? Cada vez decía, hoy tiene otra solución, otra solución, otra solución, otra. Y siempre había como un grifo abierto que perdía ella sangre. Y eso le llevó a la anemia crónica. Pero la providencia de Dios, digo yo, creo en aquello, ¿sí? La doctora entra en un estado de gestación y entra en un estado de permiso. Lo cual hace de que a otra hematóloga entra mucho más jovencita, de la cual a veces pensamos que las personas mayores tienen más experiencia que las jovencitas, pero sin embargo esta doctora, ¿qué hace? Toma control de la situación, pero de una manera mucho más rígida. Y dice, no, aquí ya basta de esto y pongo esto. Por eso hemos tenido que poner 6 unidades de sangre. Es harto las unidades de sangre. ¿Sí? Es como si algún accidentado hubiera perdido, se hubiera cortado una pierna, algo, y perdiera casi toda su sangre. Son 6 unidades, es mucho. Entonces toma el control de aquello, y no solo toma el control de aquello en esta cuestión, para no hacer largo la situación, ¿no? Y toma nota y encarga a las otras especialidades para que tomen acción, y es por eso que entró a cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso lo digo porque no estoy contando la situación de mi esposa, estoy contando porque nosotros creemos que eso es la providencia de Dios, o sea, que maneja todo el universo, situaciones, desde antes, de años atrás, de situaciones, y Él encamina, ¿para qué? Para que hoy, por ejemplo, vea a mi esposa mucho más sano que yo, ¿sí? Yo la veo. Realmente a veces digo, no estará, qué bien la veo, pues está comiendo bien, está entrando al baño bien, le veo ya cantar, le veo ya reír, le veo hacer ya o sea, ya le veo, ¿no? La cual usted mismo ha visto. Entonces la providencia de Dios es esa, la que se manifiesta ahora. Usted está aquí por la providencia de Dios, ¿sí? Ha tenido que mover circunstancias, situaciones, y en el universo entero, y de alguna manera usted está acá y está escuchando esta palabra. Entonces, cuando hablamos de sanidades, hablamos de milagros, ¿sí? Tenemos que nosotros realmente entender este tema, porque lamentablemente, ¿sí? Hay muchos charlatanes, especialmente en la iglesia evangélica, que toman en sí esta acción, ¿sí? ¿Para qué? Para beneficio suyo. Por eso siempre ellos están enfocados en darles lo que las personas también realmente esperan. Porque ¿quién quisiera un milagro? Si te das cuenta, yo quisiera ya no estar presionado todos los meses. ¿No ve? Y tuviera que ser realmente un milagro, que pase algo, o sea, pero sobrenatural, como que esa piedra se convierta en oro, por decirte, porque eso sería algo sobrenatural, ¿no es cierto? Y me saque de la situación. Pero yo tengo que esperar en qué, en la provisión, en la providencia de Dios, que haga que, por ejemplo, una persona en su corazón sienta, ¿no?, algo y diga, aquí puedo hacer algo, por decirte. Y las personas están, ¿sabes qué? Están en esta situación, están realmente, buscan un milagro así.
Y el charlatán o el hereje que está detrás de un púlpito, ¿sabe qué? Sabe aquello, ¿sí? Y induce a las personas. Y ¿sabe qué? No solo induce a las personas que realmente no conocen, ¿sí? Y realmente hasta después quiebran su corazón porque saben que no se va a dar eso. No sé si te ha pasado alguna vez. ¿Sí? Ellos utilizan esa situación. Y hoy vamos a explicar algunas situaciones, algunas consideraciones para que podamos entender realmente este tema. Porque hablar de milagros, sí, tendríamos que hablar a través de un estudio, a través de la palabra. Ya lo hemos hablado en esta iglesia. Sin embargo, para los que nos escuchan, tienen que entender que cuando hablamos de milagros, hablamos a través de la Biblia solamente de 5 épocas que se manifestaron los milagros. ¿Ya se entendió, no? Lo que es un milagro realmente. ¿Sí? ¿Quién podría ser? Cuando uno va a la Biblia, retornamos, por ejemplo, a una época de los patriarcas y Moisés, cuando vimos, ¿no es cierto?, todas las cosas que se hizo, eran milagros realmente verdaderos. Amén. Sí, ¿no es cierto? Amén. Ves las plagas, ¿no? Ver al mar abriéndose, son milagros realmente, pues, que sucedieron y están escritas en la palabra. 2090 años antes de Cristo, al 1405 antes de Cristo, se manifestaron estos milagros. Pero eso fue continuo. No, tuvo que pasar 6 siglos de espacio. ¿Cuántos años tiene un siglo? 100. 6 siglos son 600 años para que después venga la época de ¿quién? De Elías y Eliseo. No voy a narrar todos los milagros que se hicieron, ¿no es cierto? El 860 al 760 antes de Cristo más o menos, ¿sí? O sea, 6 siglos sin actividad milagrosa. Y viene Elías y, en los tiempos de Elías y Eliseo, ¿no es cierto? Que ahí vemos nuevamente en las Escrituras la manifestación de los milagros. Después de eso, ¿fue continuo? No, tuvieron que pasar 2 siglos, del 605 más o menos al 535, viene la época de ¿quién? De Daniel. ¿Te acuerdas de los amigos de Daniel en las fosas de los leones, cuando entran al horno, no sé qué, etcétera? ¿Sí? 2 siglos tuvo que pasar. Y de ahí en adelante, las Escrituras nos muestran que había una relación de milagros. Sigue hasta la venida de Cristo. ¡No! Tuvieron que pasar 5 siglos sin milagros. Y cuando vemos aquí en la época de Jesús y los apóstoles, 535 al 30 después de Cristo, vemos realmente una manifestación de ¿qué? De milagros. Ahora, de lo que estamos estudiando en Hechos, lo que vimos en los Evangelios, ¿no? Donde se manifestaron realmente ¿qué? Milagros verdaderos. Amén. Hasta la fecha, ¿cuántos siglos han pasado? Estamos en el 2025. Son más de 20, ¿no veo o no? ¿O estoy mal? Son más de 20 siglos que no vemos, o sea, esa actividad milagrosa de las cuales realmente hemos visto en la palabra. En los tiempos de Jesús y los apóstoles vemos una manifestación de los milagros. ¿Usted cree que yo podría levantar un paralítico aquí, en el nombre de Jesús? ¿Usted cree que podría hacer crecer a uno que no tiene mano una mano? ¿Usted cree que podría hacer que un cojo de nacimiento realmente salte, camine, sin que le levante, sin que le ayude a levantarse? ¿No? Porque eso fue dado a ¿quiénes? A los apóstoles y a algunos cercanos a ellos, en una determinada época. ¿Cuándo voy a ver realmente milagros? Y yo espero no verlos. Muchos van a ver cuando venga lo que habíamos estudiado en el Apocalipsis. En los tiempos del Apocalipsis. ¿Alguna vez hemos debatido con algún ministro, algún contemporáneo? Siempre te salen, ¿acaso crees que Dios ya no es poderoso para hacer milagros? Sí, yo creo. Pero Dios tiene establecido ¿qué cosa? Sus tiempos. Ayer una hermana me preguntó en WhatsApp que tenemos.
Hermano, ¿me puedes responder algo, pastor? Me dice, ¿no? ¿Por qué Dios convirtió el agua en vino? ¿No? ¿Por qué Dios convirtió el agua en vino? Y realmente a veces puede ser sencillo explicar, pero hay que explicar desde varios puntos de vista, desde la escena misma de la situación, el contexto. Y le digo a la hermana, que tal vez le va a escuchar, porque siempre está pendiente de los estudios, la respuesta la tienes en el versículo 11, porque en el capítulo 2 habla de las bodas de Canaán. Y en el capítulo 11 está la respuesta de aquella, la importancia de por qué no se convirtió el agua en vino. Y en el 11 le digo, este principio de señales, porque era el primer milagro registrado de Jesús, ¿no es cierto? El primero de los 8 que narra el Evangelio de Juan. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. O sea, era para mostrar su divinidad, para mostrar su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y para que realmente los discípulos, dice, los discípulos, porque no todo aquel que vio un milagro se convirtió al Señor. Ahora, sí, muchos creyeron en el Señor al ver un milagro. ¿Por qué? Porque sabían que estaban siendo venidos de Dios, ¿sí? Certificaban que realmente eran de Dios. Entonces los apóstoles vivieron ese tiempo, y algunos de su entorno. ¿O usted cree que los 3,000 que antes se convirtieron, te acuerdas, en el primer sermón de Pedro, y los 5,000 de ahora, empezaron a hacer todos milagros? No. ¿Podría ser Dios a través de él? Sí. Él no ha perdido su esencia. Es un Dios poderoso, todopoderoso. Pero él también tiene marcados los tiempos. ¿Me entiendes? Tiene marcados los tiempos y en su soberanía. Hermano, mi esposa sabe que en estos tiempos, en mi desesperación, hacía que yo clame a Dios por su sanidad. Es más, ya les conté anterior, le dije, Señor, llévate a mí, o sea, llévate mi vida. Sí, pero que mi esposa ya deje de llorar de dolor. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque entiendo que Dios puede sanar a las personas, ¿sí? En respuesta ¿a qué? A la oración de los justos. ¿Quiénes somos justos? Nosotros. ¿Sí? Nosotros. Santiago dice, no llame al anciano, no, oren por el enfermo. Por eso quiero reiterar que no es que al escuchar hoy día la enseñanza diga, Dios ya no sana, de ese pastor dice, no, Dios sana en este tiempo. ¿Sí? Lo que queremos hacer es realmente hacer entender, ¿sí? Y descubrir y desnudar a esos charlatanes que realmente utilizan estas cosas, ¿sí? En favor suyo, en favor propio. Y las Escrituras, hermano, nos muestra, pues la Biblia nos advierte. No es que ahora recién yo los estoy advirtiendo. La Biblia nos advierte reiteradamente del peligro siempre actual de los falsos maestros herejes. ¿Sí? Puesto que estos afirman representar a Dios, pero malinterpretan la verdad y hacen un gran daño a las personas. ¿Acaso Jesús no describió a estos predicadores en Mateo 7:15 cuando les dice, guardaos de los falsos profetas que vienen, ¿no? Vienen como vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué cosa? Lobos rapaces. Algunos serán tremendamente peligrosos en los últimos tiempos, porque dice, ¿no? Y muchos falsos profetas que dice, se levantarán y engañarán a muchos. Pablo, cuando habla a los ancianos de Éfeso, ¿qué les dice? El apóstol Pablo llamó a los falsos maestros, ¿qué cosa? Él les decía de frente, lobos rapaces. Pablo advirtió a los corintios que tuvieran cuidado de ellos, porque llamándolos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Que estos individuos que dice apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y quiénes son? Segunda de Timoteo 3:8. Son estos que resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe.
Y usted ve ahí un Cas Luna, un Guillermo Maldonado, un Dante Gebel, ¿no? Que siempre, un Benny Hinn, no sé, de muchos. ¿Has visto esas campañas, sus noches de gloria? ¿Has visto? No sé qué títulos tienen. ¿O no? Y aún han sido descubiertos porque incluso mandaban personas para actuar. Pero la gente, como está desesperada de ver un milagro, obviamente, la necesidad de cuando uno está enfermo, quiere ir y quiere verlo, quiere realmente recurrir, ¿no? Y estos lobos, ¿qué hacen? Saben de la necesidad de las personas. No es de ahora nomás que se nos advierte en la Biblia de estos personajes. Pedro realmente los describió, pero de tan bien que sería bueno que tú, llegando a casa, leas desde todo el capítulo 2, cómo los describe a estos falsos maestros, falsos profetas. Tenemos un estudio en nuestro canal de Judas, y ahí los describimos realmente a estos personajes. Cómo identificamos a estos personajes. Entonces, el peligro que representan estos mentirosos hace ¿qué cosa? Hace imperativo, o sea, imperativo es como una ordenanza, que haya una manera de distinguirlos de los que hablan la verdad de Dios. Y eso es lo que queremos hacer. De hablar, ¿no? Hablar de aquellos. Y el Señor, ¿qué hace? Concedió a sus voceros en la iglesia primitiva, los apóstoles y profetas, que también fueran acreditados por sus milagros. ¿Quiénes? Los apóstoles y los profetas, que son el fundamento de la iglesia. Eso dice Efesios 2:10. Perdón. ¿O no es así? Amén. Entonces, cuando a Jesús lo veían hacer un milagro, los judíos a su alrededor, ¿te acuerdas de Nicodemo? ¿Sí? Sabían que Jesús venía de Dios. David le dijo, ¿no es cierto? Cuando vino de noche, que le dijo, David, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y de la misma manera, Hebreos capítulo 2, voy a las escrituras. Hebreos capítulo 2, el escritor de Hebreos habla en el versículo 3 y 4, me acompañas buscando en las escrituras, Hebreos capítulo 2, menciona, a veces me es difícil cuando tengo un micrófono en la mano, lamentablemente se nos destruyeron el micrófono que nos hacía mucho más, teníamos las dos manos más libres, ¿no? Para manejar la Biblia, y es más incómodo a veces tener aquello. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por ¿quiénes? Por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles, ¿no? Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Con qué? Con milagros, ¿sí? Señales, prodigios. ¿Quiénes hicieron aquello? Los apóstoles. Y en el capítulo 3, ¿sí? De esos milagros, señales y prodigios, ¿sí? El Espíritu Santo escoge uno de ellos, porque no todos están registrados en el libro de los Hechos. Y se coge uno de ellos y habla de ¿qué? De la sanación de este cojo de nacimiento. ¿Me estás entendiendo? Cuando uno cuando uno ve, y eso siempre les digo, yo les estoy preparando por si en alguna vez usted está en otro lugar y ve estas cosas, usted tiene que preguntarse realmente si es una sanación genuina, bíblica. Y para aquello usted tiene que conocer cómo era o cómo se sanaba en ese tiempo. Y vamos a ver a través de este ejemplo, ¿sí? Cómo puedes identificar, cómo puedes determinar si una sanidad es milagrosa o no.
o bíblica o no. ¿No es cierto? Y cuando tú veas, realmente te vas a preguntar, perdón, cuando Jesús y los apóstoles sanaron, fue con una palabra o un toque. Con una palabra y un toque quedaron sanados. ¿Sí? No hubo terapias de tiempo, masajes, o vaya aquí, vaya allá, o haga esto, haga aquello. ¿Sí? Fue instantáneamente ese cojo de nacimiento, del cual hoy vamos a estudiar, ¿qué hizo? ¿Entiendan? Se paró. No tuvieron que ni siquiera, a ver, te voy a ayudar, párate hermano, tienes que tener fe. No, él se paró, y no solo se paró, empezó a saltar. Él no sabía lo que era estar parado. De nacimiento. Imagínense sus pies cómo habrán estado atrofiados. Tenían que llevarle a este cada día. ¿Quiénes? No sabemos. Quizás un familiar. Pero fue qué cosa, instantáneo. Y cuando usted ve ahí, la sanidad realmente es instantánea. Ya está moviendo su pie, sí, ya está. Vamos a estudiar, más adelante vamos a hablar sobre esas situaciones. ¿Sanó a medias el cojo, del cual vamos a estudiar? No, fue una sanidad totalmente. Cuando eran ciegos, ¿ellos qué hacían? Veían. Los leprosos, a piel pero más limpia que cualquiera. Como la de un bebé. ¿Sí? ¿No es cierto o no? Totalmente. No es que, si ya está caminando ahí, sí, ya puedo, no. O sea, estaban sanos, porque Dios es así, sana totalmente. Tú ves en las Escrituras que Dios escogía a los que sanaba. Ah, no, tú eres salvo, te sanas. No, la mayoría de las sanidades, es más, todas las sanidades fueron recibidas por inconversos. Ahora, el que sea sanado no incluía de que ellos iban a creer. ¿Te acuerdas de los 10 leprosos? ¿Sí? Uno de ellos vino para glorificar a Dios. En los tiempos del Evangelio tú ves miles. Jesús sanó hizo muchos milagros, muchas sanidades. Pero no todos ellos se convirtieron. Y vean nomás cuántos estuvieron en el aposento alto para saber de los miles. Imparcial. No es como ahora vemos, ¿no es cierto? O sea, pastor, no me he sanado. Es que no tienes fe, hermano. No crees. Tienes que hacer crecer tu fe. Estás robando a Dios y empiezan hasta a utilizar las ofrendas, ¿no es cierto? ¿Quieres sanarte? Tienes que ofrendar. Porque el altar te dice, ¿no es cierto? No hay necesidad de un altar si no va a haber una ofrenda. Y empiezan a hablar de aquello. Claro, el hombre está desesperado, porque quiere que su matrimonio se estable, quiere que su hijo venga a la salvación, su esposo, etc. Y no digo que Dios no pueda hacer algo, pero te estoy hablando de cosas que tú sabes y has visto y ves. ¿No es cierto? ¿Usted cree que ese cojo del cual vamos a estudiar hoy día estaba esperando sanidad? No, él estaba esperando una limosna. Ya, quizá vio ya Jesús, escuchó. No estamos hablando de siglos que pasaron, de añitos quizá, ni siquiera años, días, perdón, ni un año, que vio ahí, escuchó ahí que seguramente que Cristo sí fue crucificado, pero no por ser el Mesías, o por morir por los pecados, porque se hizo creer que era el Mesías, o cuál habrá sido su pensamiento. ¿No es cierto o no? Él seguía postrado. Y no era el único, porque había muchos en Jerusalén que tenían esa misma condición. Hoy usted ve realmente sanidades de enfermedades orgánicas. No. Claro, hay algunos que dicen, que hacen, ¿no? Y el Señor, ¿te acuerdas en Mateo 7? Pero Señor, en tu nombre hicimos qué cosa, milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. Dicen, pues ellos dicen.
¿O no? Pero míreme, pues, o sea, ¿verdad o no es verdad? Claro. Usted realmente que conoce a alguien que realmente que era paralítico de nacimiento o ciego de nacimiento, realmente hacen esos tipos de milagros. No, ¿no? Yo he escuchado, yo he visto, he vivido dentro de esa iglesia. Ahí hay 100 personajes. El Señor me dice que hay 10 que están con dolor de espalda. ¿Quién tiene dolor de espalda? Digo, hay 10. Dios quiere que vengan aquí al altar. Dios quiere sanar. Y a veces sintomáticamente, ¿sí? A veces se va ese dolor. Sí, Dios me ha sanado. Pero llegan a la casa, pasa un rato y vuelve a lo mismo. En el caso de, estoy hablando, haciendo referencia, en el caso de aquí, de Jesús, de los apóstoles, sus sanidades realmente eran pues orgánicas, o sea, eran, los ciegos veían, los paralíticos caminaban, los cojos saltaban, ¿no es cierto? Las manos secas que se menciona, así realmente volvían pues a un estado natural, normal. Realmente eran pues cosas milagrosas. Mira, pastor, tú no crees. ¿Cuántas veces hasta me han invitado a esos lugares? Me ha tapado el Señor, mira, un amalgama. Oro me ha puesto aquí en este diente. ¿Te cree? ¿Me ha escuchado eso o no? Hasta ahora usted prende la tele a partir de mediodía y va a ver, ¿no? Ahí, especialmente ese grupo religioso que hay. ¿Sí? Aquí está. Yo no veo la gente realmente tan mal informada. Esta cruz es de la madera de la cruz de Jesús, o sea, una cruz de una madera que viene de Jerusalén. Empiezan a vender esto, empiezan a vender aguas, empiezan a vender sales, empiezan a vender cosas. Y obviamente quizás más me enfado por el hereje ese que está ahí al frente. Porque a veces la necesidad del ser humano quiere recurrir. ¿Acaso no recurre incluso a los flujos o recurre a los curanderos y todo aquello? ¿Sí? Y dígame que a veces no les resulta eso. ¿Sí? ¿A qué costo? Y vamos a hablar más adelante de todo aquello. Entonces, ¿habrá alguien que habrá resucitado realmente un muerto? Pero muerto así, ya en estado de putrefacción. Sí, en la India he visto que un hombre ahí como a 8 ha levantado. Dice, ¿acaso no puedes armar todo eso? ¿Acaso no puedo yo traer a una persona así que está medio paralítico y le diga, mira, voy a ponerme de acuerdo? Hermanos, estamos frente a eso en este tiempo. Y reitero, ¿significa que Dios no puede sanar? Sí, puede sanar en respuesta a las oraciones de los santos, conforme a su soberanía, a su prerrogativa. Entonces, las advertencias ya las ha dado el Señor. Entonces, como se indica aquí en el libro que vamos a estudiar, en el capítulo que vamos a estudiar, ¿sí? Ahí en Hechos, vamos al libro de los Hechos, para entrar un poquito ya, porque a veces, es que es necesario a veces entrar, y hay mucho más que tenemos que comprender. Hay cosas que tenemos que comprender. En el versículo 43 del capítulo 2, vemos que sobrevino, dice, todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles. Reitero, ¿por quiénes? Por los apóstoles. Tal reconocimiento milagroso, ¿sí? Ahora ya no es necesario. Podemos determinar quién habla por Dios al comparar las enseñanzas de esa persona con quién. Con la Biblia. ¿Sí? Usted puede determinar si realmente soy de Dios, ¿sí? Al ver mi enseñanza. ¿Sí? Ya puedo comparar. No había antes esto.
Ya puedo comer. Los dones de señales milagrosas, ¿sí? Que incluyen el don de sanidad, ejercido en este pasaje que hemos leído, esta es una de las muchas curaciones hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles. No están registradas todas. Ahora, tampoco era tan común, ¿sí? Porque vemos las reacciones cuando se hace un milagro, ¿sí? No eran tampoco, uy, que aquí, allá, en la esquina están haciendo otro milagro. No eran así tampoco. No eran frecuentes. ¿Sí? Pero Dios en su soberanía preparaba una situación para ¿qué? Para que las personas puedan reunirse, ver que el que está haciendo realmente venía de Dios y puedan escuchar qué cosa, su palabra, ¿sí? Certificaban al que estaba haciendo. Pero ninguno de los que hacen, en este caso por ejemplo Pedro, se atribuye a sí mismo, ni Pablo, ni Pedro, ni ningún apóstol. Pero hoy escuchas quién es. Yo soy el ungido de Dios, yo soy el apóstol, sí, Dios me ha dado ese don y empieza, ¿no? No, más bien Pedro le dice, ¿por qué se maravillan de estas cosas? No se fijen en mí. Hermanos, debe haber una comprensión bíblica del ministerio apostólico de sanidad, ¿sí? Y entre ellos tenemos que hablar de algunos puntos. Es más, me voy a alargar en esta introducción, porque necesito hacer aquello. Muchas curaciones son fraudulentas. Las curaciones que quizá uno ve, dice, pero no, yo he estado ahí, yo he visto ahí, son efímeras. ¿Qué es efímero? De corta duración, ¿no? Pasajeros. Los curanderos han sido expuestos como ¿qué? Charlatanes. ¿No es cierto? Hay una manipulación mental o de cierta clase de hipnosis cuando uno recurre a estos. Cuando se les dice a las personas que están sanas, sus emociones podrían anular temporalmente los síntomas físicos. ¿Has escuchado hablar de las enfermedades psicosomáticas, no es cierto? Atacan esa situación. Y obviamente a veces esa situación hace de que se manifieste en lo orgánico. ¿Sí? Jesús y los apóstoles sanaron enfermos de dolencias físicas como ceguera, sordera, parálisis, enfermedades orgánicas como la lepra. No enfermedades psicosomáticas. Realmente enfermedades orgánicas. Entonces, muchas curaciones son fraudulentas. Ahora, tenemos que entender también algo. Que Satanás y sus huestes demoníacas pueden producir curaciones falsas. Las hacen no solo en falsas religiones, que tú ves o conoces, cuando escuchas o ves, por ejemplo, en televisión, sino también bajo el disfraz del cristianismo. ¿Has entendido eso? Bajo el disfraz del cristianismo pueden, ¿no? Satanás y sus huestes demoníacas pueden producir curaciones falsas. Nuestro Señor advirtió, por ejemplo, en Mateo 13:22, cuando dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán ¿qué cosa? Señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a sus escogidos. El apóstol Pablo habló del inicuo, ¿no es cierto? Hizo eco de esa advertencia, relacionando específicamente con el venidero hombre de pecado. Si tú lees ahí en 2 Tesalonicenses 2:9, va a ser estas curaciones falsas. Mateo 7:22 al 23, ¿acaso Jesús no advirtió que muchos, sí, le dirán en aquel día, pero Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello? Yo les diré, ¿qué? Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo os conozco. ¿Sí? Ahora, los creyentes deben estar constantemente conscientes del peligro del engaño satánico. ¿Has entendido eso? Tienen que estar conscientes.
Hay advertencias. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 13 al 15, puedes leer. Entonces Satanás es quizá aún más peligroso en su sutileza como lobo con piel de oveja que como león rugiente. ¿Sí? Él se viste. Entonces debe haber una comprensión bíblica del ministerio apostólico en cuanto a la sanidad. Muchas curaciones son fraudulentas. Satanás y sus huestes demoníacas pueden producir curaciones falsas. Contrario a la enseñanza de muchos hoy día, la iglesia primitiva no era una iglesia que obraba milagros, más bien era una iglesia con apóstoles que obraban milagros. ¿Has entendido eso? Porque a un principio pareciera que están diciendo mal, ¿no? Reitero, contrario a la enseñanza de muchos hoy día, ¿sí? La iglesia primitiva no era una iglesia que obraba milagros, más bien era una iglesia con apóstoles que obraban milagros. El don de sanidad en la iglesia primitiva estaba limitado ¿a quiénes? A los apóstoles y sus asociados cercanos en el ministerio. Pero la carta a los Corintios habla del don de sanidad, sí. Porque era una de las primeras cartas donde todavía había esa manifestación, pero si tú vas a la carta de los Romanos, a Efesios, ese don ya no está. Y es más, tú ves a un Pablo diciéndole a Timoteo, por causa de tu enfermedad que tienes en el estómago, que tómate un poco de vino. Podría haber dicho, espérame, pongo y oro, ¿no es cierto? Sí. Ven, pongo y oro. O él mismo. Pablo tuvo que dejar incluso a hermanos creyentes enfermos. Así es. Entonces, hermano, tenemos que entender esto. Para que no seas engañado, estamos hablando. Para que no seas engañado por estos herejes fraudulentos. En todo ejemplo registrado del don de sanidad en Hechos, fueron incrédulos quienes sanaron. Si tú ves Hechos capítulo 3 del ejemplo que vamos a estudiar del 1 al 11, este era un incrédulo. En Hechos 5:15 hay otros ejemplos. En Hechos 8:7 otro ejemplo. Paralíticos, cojos que eran incrédulos eran sanados. En Hechos 19, el 11 y 12, sí, enfermedades eran curadas. En 28:8 de Hechos, ahí habla del padre de Publio, ¿no? También. Pero Eneas, que está registrado en Hechos 9, 33 al 34, es difícil determinar debido a la brevedad de este pasaje si realmente era creyente o no. Es difícil. Ahora, no obstante, la descripción de él como uno que se llamaba, Eneas, en lugar de un creyente o discípulo que debía haberse puesto, sugiere que se trataba también de un incrédulo. Pero bueno, ya Dios puede sanar, ya sea incrédulo o puede ser uno que sea salvo. ¿Sí? Pero lo que me voy es que hoy en día, ¿sí? Lo que primero quieren manejar es a las personas. ¿Eres salvo? Sí. Puedes gozar de la sanidad. No. En los tiempos de Jesús era indeterminado, sanaba por misericordia a las multitudes, alimentaba a las multitudes por misericordia. Hermanos, Pablo, siendo un apóstol reconocido, ¿sí? No sanó a Trófimo, sino que lo dejó enfermo en Mileto, dice 2 de Timoteo 4:20. Pablo aconsejó a Timoteo que tomara vino para sus males, 1 de Timoteo 5:23. Y reitero, y vuelvo a reiterar, para que no me malinterpreten los que están escuchando. ¿Significa eso que Dios no cura? ¿Ya no cura? Desde luego que no. Dios podría elegir sanar hoy en respuesta ¿a qué? A las oraciones de sus hijos, cuando eso es consecuente con su voluntad. Amén. Soberanía. En su soberanía. Pero eso está muy lejos de la capacidad milagrosa y sobrenatural de sanidad dada a los apóstoles a favor de los incrédulos. Está lejos. Podría orar por alguien. Debo orar por alguien. Dios me manda a orar por los enfermos. Pero en su voluntad Dios pues obrará.
Lo que usted tiene que hacer, si tu papá está enfermo, si tu mamá está enferma, alguien está enfermo, orar, pedirle a Dios. Y Dios obrará en su voluntad, en su prerrogativa, conforme a sus propósitos. Y puede asombrarte. Puede asombrarte. Recuerda, los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. ¿Sí? Pero un día tuvieron que salir ellos del escenario. Y con ellos tuvieron que salir, ¿qué cosa? Estos milagros, pero realmente milagros de los cuales te he definido hace un momento atrás. ¿Sí? Segunda de Corintios 12:12 dice, con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces, son los apóstoles, ¿sí? Estaban certificados para hacer estos milagros. Vámonos ahora, directo. Es fácil ahora lo que viene, o sea, no, más era entrar un poquito en considerar algunos puntos. Espero que hayas entendido aquello. Sí, ahora, en Hechos capítulo 3, ahora vámonos de lleno, ¿sí? A la curación de un cojo, dice ahí en tu Biblia. En Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 10, el Espíritu Santo selecciona como ilustración una de las muchas maravillas y señales mencionadas en Hechos capítulo 2, versículo 43. Selecciona una, ¿sí? Y este asombroso milagro de curación de un cojo de nacimiento reúne a una curiosa multitud y la prepara para oír el sermón de Pedro. Amén. ¿Sí? Entonces, también confirma que Pedro y Juan representaban ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Amén. Representaban a Dios. Adiós. Amén. A la pregunta que les dije, ¿no? ¿Por qué convirtió el agua en vino? No era. La esencia no es el agua convertida en vino, es el milagro. ¿Sí? Jesús tenía que mostrar su divinidad, su gloria. Y aquellos que le seguían a Jesús realmente dijeron, lo que dijo Juan el Bautista hace un momento atrás, es verdad. Es verdad. Se está Él es el manifestando. Mesías del cual Juan el Bautista está hablando. Estaba certificando. Y hay más adelante, después del capítulo de Juan, sí muestra su divinidad Jesús. Pero no estamos estudiando el Evangelio de Juan. Un día, si Dios quiere, lo haremos. Amén. ¿Sí? Pero yo entiendo que eso nos tomaría unos 5 años, del modo que estudiamos la Biblia. Entonces, aquí el registro del cojo, sí, desarrolla, sí, para estudiar este pasaje, 5 acontecimientos. Vemos la escena, ¿no? Versículos 1 al 3, la señal, versículos 4 hasta el 8a, y vemos las consecuencias, versículos del 3, o sea, capítulo 3, del 8b al 11. ¿Sí? Vemos la escena entonces de de esta situación. Amén. Dice, Pedro y Juan, versículos del 1 al 3, leo y después describimos, ¿sí? Describimos. Gracias. Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo ¿de qué? De nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen, ¿qué cosa? Limosna, ¿no es cierto? Ahora, los evangelios y hechos revelan que Pedro y Juan siempre estaban asociados de cerca, el uno al otro. Según Lucas 5:10, por ejemplo, eran socios en el negocio de la pesca antes de su llamado como discípulos. Con el hermano de Juan, o sea, Jacobo, quisieran, componían el círculo íntimo de los 12, eran los 3, a los cuales el Señor a veces los llamaba, aparte, ¿no? Entonces Jesús les confió, por ejemplo, hablando de Pedro y de Juan, les confió los preparativos para la cena de la Pascua, Lucas 22:8.
Ellos, Pedro y Juan, fueron los únicos que siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote después del arresto de Cristo. Juan 18:15. Pedro y Juan fueron los primeros discípulos en visitar la tumba después de la resurrección. Juan 22. Entonces, los primeros capítulos de Hechos los encuentras a menudo viajando y ministrando juntos. ¿A quiénes? A Pedro y Juan. ¿Sí? Ahora, en el versículo 1 dice, Pedro y Juan subían, dice, juntos al templo, subían, ¿sí? Y aquí esta palabra subían, en el tiempo imperfecto del verbo traducido, subían, sugiere que ellos solían ir con frecuencia al templo, ¿sí? No es que estaban yendo por primera vez o por única vez, sino este verbo, que es imperfecto, o sea, denota de que ellos iban siempre con frecuencia al templo a orar, ¿sí? Entonces, y aquí cuando dice subían al templo a la hora novena de la oración, o sea, la hora novena de la oración sería las 3 de la tarde, según el cálculo judío, que contaban las horas desde el amanecer. Es más, en el Salmo 55:17 menciona las 3 horas de oración, siendo 2 en la mañana, uno que era la hora tercera, y al mediodía, que era la hora sexta, y ahora estamos hablando más o menos de las 3 de la tarde. No está más o menos, eran las 3 de la tarde. ¿Sí? Y según el historiador Josefo, ¿no es cierto?, había en la mañana y en la tarde habían los sacrificios. Entonces, a esta hora, la hora tercera, la hora novena, perdón, de la de oración, había pues mucha gente que estaba en el templo, ¿sí? Dios está preparando el escenario, ¿sí? Para que después Pedro tome esa sanidad, ¿sí? Y después, más adelante, predique el Evangelio de Dios. Entonces, la hora novena era también el tiempo de sacrificio en el atardecer, cuando las multitudes diarias en el templo estarían en su apogeo, ¿sí? En su camino al templo, los 2 apóstoles encontraron a cierto hombre cojo de nacimiento. Su caso no tenía ni esperanza. ¿Cuántos años tendría el hombre? 40 más o menos dicen, ¿no? Según las escrituras. Su aflicción era una que los médicos de su época no podían curar. Y dice que a este hombre, que hacía, lo ponían cada día, dice. Igual, de la misma manera, esta palabra cada día, en tiempo imperfecto del verbo, indica que era su diaria rutina mendigar en ese sitio. Cada día. ¿Sí? Ahí le llevaban. Y esta le ponían ahí, dice, ¿no? En la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Era el lugar perfecto para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Hasta ahora vemos, ¿no es cierto?, en los templos católicos, ¿no? Siempre están ahí en la puerta. Y ahí en esos tiempos, en los tiempos donde los mendigos ahí en Palestina escogían, según la Biblia, 3 ubicaciones. Las casas de los ricos, ¿te acuerdas? Del Lázaro y el rico, ¿sí? ¿No? Otros se ponían en los caminos principales, según Marcos 10:46. Y una, la más codiciada, podríamos decir así, o que la que más esperaban estar en las puertas del templo. ¿Por qué? En las puertas del templo, porque tú sabes que cuando uno entra al templo, a una iglesia, ¿sí?, sintomáticamente uno a veces se siente en la obligación de dar. Y es más, los judíos, ¿qué hacían? Siempre estaban queriendo mostrar, ¿no es cierto?, esa acción de dar. Por eso Jesús los recrimina, ¿no?, en una parte del Evangelio, ¿no es cierto?, en cuanto al ayuno, la oración y las ofrendas, ¿sí?, que no vea lo que tu mano, que no vea la mano izquierda lo que hace tu mano derecha, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ellos querían mostrar su piedad ahí. Entonces, era uno de los lugares principales para que alguien que necesitaba que le den limosna esté. Y es más, ahí estaba el tesoro del templo, ¿sí?, donde el pueblo daba y donde el pueblo acumulaba las ofrendas que eran, de comillas, para el Señor.
Entonces era un lugar de privilegio estar ahí en la puerta del templo. Y la puerta la hermosa, acá dentro de la zona oriental del monte del templo, separaba del atrio de los gentiles del atrio de las mujeres. Igual que las otras puertas, esta era tan grande, dice, según el historiador, que para mover esa puerta, para abrir o cerrar esa puerta, según el historiador Josefo, se necesitaba 20 hombres para poder abrir o cerrar. Imagínate tus 20 hombres para cerrarla. ¿Te puedes imaginar esa puerta tan pesada y tan grande? O sea, y el cojo estaba ahí colocado, obviamente, estratégicamente, junto a la puerta, para el máximo efecto que él pudiera tener, que era tener las ofrendas, ¿no? Que le den la limosna. Y dice el versículo que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen ¿qué cosa? Limosna. Él estaba esperando piedad en forma de dinero, sin darse cuenta de que estaba a punto de recibir la mayor misericordia de curación y salvación. Él estaba esperando recibir dinero. Entonces, ese es el escenario en el cual vemos este milagro, y entramos a la señal, ¿sí? Y aquí, el versículo 4 hasta el versículo 8a, vemos 4 aspectos de este milagro que son dignos de destacar. Y esos 4 aspectos nos ayudan a identificar si realmente es una sanidad bíblica. Entonces, en el versículo 4 al versículo 6a dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Sí? Fue inesperado. O sea, la respuesta a los lamentos del mendigo pidiendo limosna, Pedro y Juan fijaron en él los ojos, dice. Cuando dice aquí, fijando en él los ojos, atenizo en griego, es la misma palabra usada en Hechos 1:10 para describir la intensa mirada de los apóstoles al Señor que ascendía. O sea, la misma palabra se utiliza, mirando a él. Y ahí Pedro y Juan enfocaron la atención en el tullido, le llaman, ¿no es cierto?, cuando uno es cojo. Sí. ¿Sí? Ordenándole, a veces feo es decirle algo, ¿no? Sí, suena feo. Míranos, les dice, ¿no? Ahí Pedro y Juan, míranos. Con gran expectativa ahí el pordiosero, o sea, el cojo, ¿sí? Les estuvo atento, dice, y esperando recibir de ellos algo. Desde luego esperaba, vuelvo a reiterar, ¿qué esperabas? Recibir dinero. Y la respuesta de Pedro fue la siguiente, lo que hemos leído, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Así a veces yo utilizo, porque la verdad, puedo orar, ¿no? Puedo recurrir en nombre de Cristo, que el Señor te bendiga, el Señor realmente conceda lo que está en tu petición, ¿no? Entonces le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Era totalmente inesperada entonces esta situación. El mendigo sin duda se preguntó qué podrían estos hombres darle que fuera más valioso que el dinero. Y pronto pues lo averiguó, ¿no? Y este milagro se basó en ¿qué? En la voluntad soberana de Dios. Amén. Porque recordemos, no era el único mendigo ahí en Palestina, no era el único, había muchos que estaban ahí. Pero Dios en su soberanía, ¿sí? Sí, lo escogió a él, y eso es lo que a veces sucede. ¿Por qué Dios lo sanó a ella y no a él? Sí, él, ¿no? Él era más bonito, él era mala, ¿no? O sea, siempre nos preguntamos a veces, ¿o no? Pero la soberanía de Dios está pues ahí. Entonces este milagro se basó en la voluntad soberana de Dios. Había otros centenares de pordioseros en Jerusalén, sin duda muchos de ellos también tullidos. Dios en su soberanía eligió para que recibiera sanidad. Este estaba solo esperando dinero, que le ayudara momentáneamente a calmar su desesperada situación, pero en lugar de eso, el mendigo recibió mucho más de lo que alguna vez habría soñado que fuera posible. ¿Qué cosa? Su sanidad. Entonces fue inesperado, ¿sí?
Pero ¿y esta sanidad fue hecho en qué? ¿En el nombre de quién? De el nombre de Jesucristo. Por eso Pedro le dice, ¿no? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el pordiosero tenía pocos motivos en ese momento para creer en Jesucristo. Claro. ¿Sí? Jesús no le había cambiado la situación, porque seguía tullido. Y además lo habían ejecutado por blasfemo, según ellos, ¿no es cierto? Por tanto, para el hombre debió haber sido desconcertante, como se dice, que Pedro usara el nombre del Señor. Ahora, en el nombre de, ¿qué significa? En virtud del carácter, la autoridad y el poder de Cristo. Amén. Eso es lo que significa. En el nombre de significa en virtud del carácter, la autoridad y el poder de Cristo. Entonces, hacer algo en el nombre de Jesucristo es actuar en consonancia con su voluntad, es hacer lo que Él haría si estuviera aquí y actuar en su autoridad y con el poder delegado de Jesús. Ahora, Pedro había visto al Señor en innumerables veces sanar, ¿no es cierto? Él vio, ¿sí? Entonces, él recurre a la autoridad de Cristo. Él recurre al poder de Cristo. Él realmente, él está actuando en el nombre de su Señor con el poder delegado que le dio, que se dio en Marcos capítulo 10, versículo 1. Le ordenó al pordiosero, ¿qué le ordena? Anda. Le ordena. ¿Sí? Anda. Entonces fue inesperado, fue un hecho en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y también fue instantáneo, porque dice el versículo 7, fíjate, si estás siguiendo la lectura. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. O sea, la confusión del mendigo no duró mucho. Estoy esperando limosna, pero no duró. Levántate. Tomándole, dice, por la mano derecha, Pedro le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El verdadero don de sanidad vemos acá, en contraste con las supuestas sanidades de hoy. Resultó, ¿qué cosa? Una cura instantánea. Y eficaz. Sí, eficaz. 100%. Así es. Amén. No es como se ve, como ya está, estoy mejor. Ten fe, hermano, ten fe. ¿Sí? Seguí. No, o sea, no, pero no solo pues se levantó. Ahora, es que a veces no imaginamos, o sea, cuando uno es cojo de nacimiento. Una cosa sería que tuvo un accidente, te quedes ya cojo, ¿no? Unido así. Nunca había caminado. Que sepas lo que es pararse, que sepas lo que es así, ¿no? O ciegos de nacimiento. Pero imagínate de nacimiento, o sea, se levantó, dice, sus tobillos se le afirmaron. Y no solo caminó, sino que empezó a saltar tras de Pedro y Juan, como ese niño que quizá está saltando de alegría. Amén. Entonces, las curaciones de nuestro Señor Jesucristo, si uno hace un estudio en los evangelios, fueron instantáneas. Usted vea en Mateo 8:13, Marcos 5:29, Lucas 5:13, Lucas 17:14, Juan 5:9. No siguieron un proceso gradual. La Biblia no conoce nada de curaciones progresivas. Aún de ese ciego que le dijo que vaya y se lave, ¿no? ¿Sí? Fueron instantáneas. No tuvieron que enseñarle a caminar a este cojo. Recibió su coordinación y equilibrio al instante. Usted ve, ¿no? En los niños cómo aprenden a caminar, ¿sí? Pierden su equilibrio, tienes que todavía afirmar, ¿no? Que pueda equilibrarse, que pueda coordinar sus pasos. Se levantó y empezó a caminar y a saltar. Eso realmente es un milagro, es una curación bíblica. Fue instantáneo, pero también fue completo. ¿Por qué? Por eso dice en el versículo 8, al principio, y saltando, dice,
se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando. Pedro no tuvo que encargarse de tomar de la mano al mendigo para hacerlo parar. Sus síntomas habían desaparecido por completo. Pedro y Juan no tuvieron que apoyarlo mientras cojeaba. Al contrario, el hombre, dice, entró con ellos en el templo andando y saltando. Obviamente, el gozo y la emoción que experimentaban no tenía pues límites. Y alaba a Dios. Ahora, entonces fue inesperado, fue hecho en el nombre de Jesucristo, fue instantáneo, fue completo. Son 4 características de este milagro que ofrecen una lista de verificación para investigar todas las supuestas curaciones milagrosas. Viene de Dios. Entonces, una sanidad que se ajusta al verdadero patrón bíblico provendrá de la decisión soberana de Dios, se hará en el nombre de Jesucristo, será instantánea, será completa. Y es reconocida porque dice alabando a Dios. Amén. Y Qué alabando bueno, ¿no? De conocer realmente, que viene de Dios. porque vemos en las Escrituras, no todo aquel que recibió un milagro, ¿sí?, se convirtió al Señor. Así que no necesitas primero ser salvo y después ser sano. Dios en su prerrogativa, en su soberanía, en su amor puede sanar a un incrédulo. ¿O acaso tú dices, pastor, alguien siempre te pide, ¿no? Puedes orar por mi mamá, o sea, mi mamá es incrédula. ¿Ella es cristiana? No, pastor, no, entonces no. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Dios es misericordia. Él es clemente. En respuesta a las oraciones de los santos o de sus hijos, en su voluntad, Dios puede sanar. ¿Cuál fue la consecuencia de esta sanidad milagrosa? ¿Cuál fue la consecuencia? Versículo 8, continuamos hasta el 11. Y acá vemos 3 consecuencias de la milagrosa curación del mendigo cojo. ¿Sí? Primero, fue gozo para el pordiosero mismo, ¿sí? Gritos de alegría y alabanza del hombre, porque él expresó, dice, que salió y siguió a Pedro y a Juan, ¿qué cosa? ¿Haciendo qué? Alabando a Dios. Dios. Amén. ¿No? Aleluya. Y las Escrituras nos dicen, ¿no?, que el deseo de Dios es que todos sus hijos experimenten gozo, y muchos experimentaron gozos. Así lo dice Juan 15:11. La segunda fue alabanza y adoración hacia Dios, o sea, gozo en el mendigo, o sea, gozo en el cojo, ¿sí?, propio, pero también ¿hacia quién? Hacia Dios, Reconociendo que ¿sí?, viene de Dios. hacia Dios, hacia Dios, alabando a Dios. Amén. Y este milagro también fue un testimonio ¿para quién? Para el pueblo, ¿sí? O sea, el pueblo conocía la situación de este mendigo, cada día le llevaban, ¿sí? Cada día lo veían, ¿no? Y de pronto el arrebato, la alabanza del mendigo causó conmoción y asombro por parte de la multitud. Y dice, todo el pueblo allí en el templo, o sea, todo el pueblo, dice, obviamente allí en el templo, le vio andar y alabar a Dios. Amén. Testificando. El suyo fue entonces un testimonio muy, pero muy público, al reconocer que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Lo reconocieron, ¿no? Las multitudes, ¿qué hicieron? Se llenaron de ¿qué? De asombro, no solo de asombro, y espanto por lo que había sucedido. Claro que sí. Que un milagro se había realizado era pues, que el milagro que se había realizado era pues innegable, o sea, no había modo de debatirla o debatirla. Habían visto al mendigo sentado en la puerta de la hermosa durante muchos años, por lo que todos conocían la condición del hombre. Durante creo que 40 años lo vieron al mendigo ahí. Todo es Incluso cuando vemos, por ejemplo, Hechos 4:16, fíjate, ahí está, ya que está ahí, leemos 4:16, ¿qué dice?
me falta el pedazo de mi Biblia, pero vamos a ver. Diciendo, dice, ¿qué haremos con estos hombres? ¿No? Hablando de Pedro y de Juan. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, aquí ves que los líderes religiosos no negaron que había ocurrido, ¿qué cosa? Un verdadero milagro. Entonces, como ya dijimos en la anterior enseñanza, o sea, en la anterior clase, podríamos decirlo así, ¿no? ¿No? Cuando hablamos de Hechos capítulo 2, versículo 22, Dios diseñó milagros que actuaran como señales. ¿Para qué? Para atraer la atención y señalar al pueblo hacia la verdad divina. Sin duda atrajo pues la atención de quién, del gentío, ¿no? De las personas ahí, que dice, terminando el versículo 10, ¿no? Dice, y les reconocían. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido, dice, ¿no? En el 10 dice, y les reconocían que era. El versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, dice, atónito, versículo 11 estoy leyendo, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. O sea, atónitos, dice, quedaron el gentío, ¿no? Y concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces, y si hubieran recordado el Antiguo Testamento estos, o sea, el pueblo, o sea, el gentío que estaba ahí, habían sabido que las curaciones debían marcar el inicio de los tiempos mesiánicos, porque, por ejemplo, en Isaías 35:6, ¿qué dice? Entonces el cojo saltará como un ciervo. Si ellos hubieran reconocido este hecho, hubieran dicho, empezó, ¿sí? Empezó los tiempos mesiánicos. Entonces, igual que en el primer sermón de Pedro, en el día de Pentecostés, ¿te acuerdas? Dios proveyó la introducción, ¿sí? Asombrada de la milagrosa curación del cojo, una enorme multitud se reunió, dice, en el pórtico que se llama de Salomón, ¿no? El porche que rodea el atrio de los gentiles, el mismo sitio donde Jesús había pronunciado el discurso sobre el buen pastor, según Juan 10:23. Entonces, el hombre que había recibido sanidad permaneció con los apóstoles, porque dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan, ¿no es cierto? Él era prueba viva de que había ocurrido un milagro. Y ese milagro, sí, es utilizado, ¿para qué? Para que después Pedro predique. ¿Sí? Predique. Entonces tenemos que entender eso, que Dios en su infinita sabiduría escogió este milagro, ¿sí? Hizo este milagro, ¿sí? Como la antesala para que Pedro, ¿sí? Pueda después predicar. Y más adelante vas a ver cuántos realmente se convirtieron a través de este acto milagroso. Y la siguiente semana veremos qué es lo que predica Pedro, ¿sí? Y cómo llama después también al arrepentimiento, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el escenario era propicio para que Pedro predicara ¿de quién? De Cristo. Y eso lo veremos la siguiente semana, si Dios así lo quiere. Gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos porque nos muestras verdades, Señor, que no permite, Señor, que nos puedan usar, no puedan usar a los hermanos, a aquellas personas, Señor, que por falta de conocimiento, Padre, a veces son engañados, Señor. Quizá involuntariamente, bendito Dios. Gracias, Papito, porque nosotros queremos, Señor, reconocer también, Señor, que hoy, Señor, tú puedes sanar, Papito. Puedes sanar, Señor, en la medida, Señor, que esté en tu voluntad, Papito, a través de la oración
de los justos, Señor, en respuesta a aquellos que te pedimos, Padre, que puedas, Señor, obrar en este sentido, papito. Gracias, Señor, por todo. Bendecimos esta mañana, las ofrendas. Cuídanos, protégenos, Señor, en esta semana. Danos provisión, papito. Ayúdanos siempre a estar estudiando tu palabra, meditando tu palabra, escudriñando tu palabra, bendito Dios. Gracias, papito. Cuida a nuestros hijos. Cuida a estos niños que están acá. Bendícelos, protégelos, papito, y que, Señor, tu mano siempre esté agarrando a cada uno de ellos, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.